Hola a todos, vamos con la clase número 7. Vamos a seguir hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Espero pueda aclarar tus dudas y si hay alguna duda que quede, como te dije la semana pasada, déjala ahí en el cuestionario y así la podemos aclarar antes de que termine este curso. Ya, vamos a orar para poder comenzar esta clase y pedirle al Señor que pueda bendecir nuestras vidas y pueda tocar nuestros corazones y también podamos aclarar dudas y Él nos anime a seguir buscándole y recibiendo lo que tiene para nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por poder aprender más de ti, gracias porque en todo momento tú nos hablas, nos guías, nos orientas, Señor, y a través de estas clases también nos enseñas de tu palabra y nos muestras, Señor, todo lo que tú nos quieres entregar y todos los regalos y promesas que tienes para nosotros, tus hijos, Señor. Ayúdanos a vivir en tu poder, en lo que tú tienes para nosotros, Señor, y que esto permita que como iglesia, Señor, podamos funcionar plenamente y podamos edificar tu cuerpo y proclamar tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la clase pasada veíamos que el bautismo del Espíritu Santo y la morada del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. Y una pregunta que muchos se hacían es, ¿cómo sé que tengo el bautismo del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuál es la señal de que recibí el bautismo del Espíritu Santo? ¿O cuál es la prueba de esto? ¿O cuál es la evidencia? Así que en esta clase quisiera hablar acerca de esa evidencia inicial que recibimos cuando viene el bautismo del Espíritu Santo a nuestras vidas. Me refiero a evidencia inicial a eso que en un comienzo podemos ver como una señal. ¿Ya? Así que vamos a revisar los casos bíblicos. Yo te podría dar mi opinión y decirte lo que yo creo y lo que yo pienso, pero quiero que podamos ir viendo caso a caso lo que se ve en cada uno de estos momentos cuando en el libro de los Hechos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y podamos ver qué es lo que se repite y qué es lo que podemos aprender de la misma Biblia. Así que vamos a ir viendo caso por caso. Primero partimos por el día del Pentecostés. En Hechos 2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, en el primer caso, la señal que podemos ver es el hablar en lenguas. Dice que comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Eso es lo que podemos ver en el primer caso. Dice que muchos de ellos comenzaron a hablar en otros idiomas no conocidos y muchos de los que estaban alrededor, que eran de otras naciones, les escuchaban alabar a Dios en sus propios idiomas. Eso es lo que podemos ver en el primer caso. Vamos con el segundo, con la conversión de Pablo. Hechos 9, 16 al 18. Lo leímos la clase pasada, pero vamos a volver a leerlo. Dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Entonces vemos que en este segundo caso, Ananías oró por Pablo y recibió el bautismo del Espíritu Santo. En este caso no hay una señal visible de que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero a pesar de que no hay una señal visible, en este relato, Pablo mismo más adelante dice que él hablaba en lenguas, por lo que podemos asumir que en esta ocasión fue cuando él lo recibió. Podemos ver en 1 Corintios 14, 18 que Pablo dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Entonces, a pesar de que en este relato no se diga específicamente que cuando Ananías oró por él y fue lleno del Espíritu Santo, habló en lenguas, hubo un momento que Pablo comenzó a hablar en lenguas y uno deduce que fue en este momento. Vamos con el siguiente caso. El avivamiento en Samaria. Vamos a volver a leerlo. Hechos 8, del 14 al 18. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. En este caso, no se menciona literalmente, al igual que en el anterior, una evidencia inicial cuando Pedro y Juan imponían las manos sobre los samaritanos, pero hubo una evidencia que el Simón el mago vio, y eso le hizo querer desear lo mismo. Cuando Pedro y Juan oraban por las personas, algo sucedía. O sea, había una señal, aunque ahí no nos dice qué puede ser. Entonces, algo sucedía, que no nos dice qué es, que Simón el mago cuando lo ve, lo desea, y fue algo muy llamativo para él. Vamos con el siguiente caso, que es Pablo y los Efesios. Vamos a leerlo. Está en Hechos 19, del versículo 1 al versículo 6. Dice así: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Vemos en estos versículos que cuando Pablo impone las manos sobre los efesios, ellos comienzan a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces, en este caso, la señal visible que pudieron observar en ese momento, esa señal inicial o evidencia inicial, fue el hablar en lenguas y profetizar. Así que las anotamos también. Vamos con la siguiente, que sería la casa de Cornelio, que esto está en Hechos 10, 44 al 47. Vamos a leerlo de nuevo. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, la evidencia que podemos ver es el hablar en lenguas. Dice la palabra, como leímos recién, que ellos comenzaron a hablar en lenguas y alababan a Dios, al igual como en Hechos 2. Entonces, esta fue la señal que todos pudieron observar y que convenció. Dice que los compañeros de Pedro se convencieron de que ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo porque les oyeron hablar en lenguas. Eso es lo que nos dice. Entonces ellos vieron esta evidencia inicial y se convencieron de lo que estaba sucediendo. La palabra secreta de esta clase es evidencia. Entonces, recapitulando, de estos 5 casos del bautismo del Espíritu Santo, ¿cuál es la evidencia que se repite? ¿O cuál podríamos decir que es la evidencia inicial? Eso que nos muestra en primera instancia que una persona recibió el bautismo del Espíritu Santo. La evidencia que más se repite, que se repite en 3 de los 5 casos claramente, es el hablar en lenguas. En 2 de los casos, que es en Hechos 2 y en la casa de Cornelio, podemos ver que hablaban en lenguas y alababan a Dios. Y en el otro caso vemos que hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, en 3 de los 5 casos se habló en lenguas. Y en el otro caso, que es en el de Pablo, podemos deducir que también en ese momento Pablo habló en lenguas, porque más adelante en sus cartas él dice que hablaba en lenguas. Dice: yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Y en el caso del avivamiento en Samaria, no tenemos claridad cuál era la evidencia inicial, pero podemos asumir
que también pudo haberse dado en ese contexto porque había algo que Simón el mago no había visto antes y que en ese momento, cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, le llamó la atención y él también lo quiso. Así que podemos deducir en cada uno de estos casos que la evidencia inicial es el hablar en lenguas. Es la evidencia que podemos ver en estos casos. Pero ¿y por qué hablar en lenguas sería esa evidencia inicial? ¿Qué tiene de especial el hablar en lenguas? Primero, es que el hablar en lenguas es el único don que sirve para edificación personal. Todos los dones nos sirven para edificar a la iglesia. De hecho, el hablar en lenguas también, si es que hay interpretación, pero en el caso de que no haya una interpretación del hablar en lenguas, es para edificación personal. Y este don nos ayuda a comunicarnos directamente con Dios y nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Él. Es un don que edifica nuestras vidas, a diferencia de los otros dones. Si nosotros nos ponemos a ver otros dones, si yo tengo don de sanidad, necesito a otra persona que esté enferma. Si yo tengo don de profecía, necesito un grupo de personas o una persona a la cual entregarle la profecía, lo mismo que los otros dones. Pero el don de hablar en lenguas es para edificación personal. Voy a leer 2 versículos que creo que son claves con respecto a esto. En 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Y en 1 Corintios 14:4 dice: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, el hablar en lenguas es un don que te edifica personalmente. Es un don para usar en intimidad. Por lo tanto, creemos que todos los cristianos pueden hablar en lenguas porque es un don para edificación personal. Y en estos casos que también estudiamos, podemos ver que las personas comenzaban a hablar en lenguas. Uno de los argumentos que muchas veces se usa en contra de esto es que algunos equivocadamente dicen que cuando ellos hablaban en lengua en la Biblia se refería a otros idiomas, que por ejemplo era que una persona recibía este don y comenzaba a hablar en otro idioma e iba a ese país, por ejemplo, comenzaba a hablar en italiano y podía hablar italiano en todo momento y iba a Italia y se comunicaba con los italianos, pero en el único caso que vemos que se habla en un idioma conocido es en el caso de Hechos 2, donde las personas escuchan un idioma que era su lengua materna. Pero en el otros casos no nos dice que sucede esto. De hecho, el mismo Pablo nos dice que si alguien nos escucha, no va a entender lo que estamos hablando, porque son lenguajes que solamente Dios conoce. Son misterios, que es un lenguaje para comunicarnos directamente con Dios y nos edifica a nosotros mismos. Entonces, el hablar en lenguas, que esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero el hablar en lenguas puede ser una lengua conocida, o sea, puede ser el caso que sea un idioma conocido, ya sea italiano, inglés, portugués, un idioma, no sé, africano, un idioma, no sé, de Asia, como también puede ser una lengua angelical, como nos enseña la palabra, puede ser un lenguaje no conocido, pero tenemos que entender que es un don para edificarnos a nosotros mismos y en el caso de que haya intérprete, puede edificar a la iglesia. La otra clase vamos a profundizar un poquitito más en este don y cómo ponerlo en práctica también en la iglesia. Pero es importante que podamos entender esto. Según los casos que podemos ver en la Biblia, la evidencia inicial es el hablar en lenguas. Y creo que otro argumento en contra de esto que estoy diciendo, que muchas veces algunos dicen, es: oye, pero yo conozco personas que hablan en lenguas y tienen un mal comportamiento, o personas que creen que por hablar en lengua eso es todo lo que necesitan. Pero estamos hablando de una evidencia inicial. O sea, una persona en algún momento
habla en lenguas cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, pero como dije recién, esto tiene que permanecer, tienen que vivir sumergidos en el Espíritu Santo. Y si una persona vive sumergida en el Espíritu Santo, su comportamiento obviamente va a cambiar, va a tener un buen testimonio, y esto va a traer como consecuencia los frutos del Espíritu Santo en la persona, que serían paz, amor, benignidad, bondad, paciencia y todo ese fruto que nosotros podemos ver del Espíritu Santo. Pero podríamos decir que eso sería una evidencia más permanente o más distante del obrar del Espíritu Santo en la persona. Pero cuando hablamos de evidencia inicial y vamos a la Biblia, podemos ver el hablar en lenguas como la evidencia que se repite. Pero es muy importante que si tú no hablas en lengua, no te sientas mal por esto o que no tienes el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en ti, el Señor te ama, el Señor puede usarte, pero necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Obviamente hay casos donde reina la soberanía de Dios, que alguien me puede decir, oye, pero yo no hablo en lenguas, pero ejerzo otros dones espirituales. Alguien puede decir, no, pero yo tengo palabra de ciencia. Otro puede decir, no, pero yo tengo don de sanidad, yo tengo don de interpretación de lenguas, no hablo en lenguas, pero interpreto lo que otros digan. En todos estos casos podemos ver la soberanía de Dios, porque obviamente Dios sabe lo que hace. Hay casos donde personas experimentaron otros dones antes y oraron por sanidad o oraron por otros dones y después pudieron ver el hablar en lenguas en sus vidas, pero obviamente son casos donde reina la soberanía de Dios. Obviamente no podemos pasar por encima de lo que el Señor quiere hacer, pero si vamos a los casos bíblicos, este es el don que podemos ver como evidencia en cada uno de estos casos. Esta podría ser esa evidencia inicial. Así que les invito a que cada uno de nosotros podamos anhelar el que el Señor nos llene y que podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Así que te voy a invitar a que oremos. Señor, te damos gracias por esta clase. Gracias porque sé que esto viene a aclarar dudas que muchos tienen. Gracias porque sabemos, Señor, que esto puede traer transformación a nuestras vidas, trae capacitación, trae poder. Te pido que tú traigas este bautismo a los que aún no lo han recibido. Señor, que si hay alguien que se ha frustrado con este tema a lo largo de su vida, pueda nacer nuevamente ese deseo de recibir lo que tú tienes, Señor. Creemos en lo que dice tu palabra, creemos en lo que tú nos prometes, Señor, y queremos recibir todo lo que tú tienes, Señor. Dejamos nuestras vidas delante de ti y te pedimos que en este tiempo pueda ser un tiempo para llenarnos, para ser capacitados por ti y para seguir avanzando. Señor, dejamos todo delante de ti, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, eso tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Si tú tienes alguna duda, obviamente no dudes en hacerla, porque siempre este tema genera preguntas, genera dudas, y es importante que también nos podamos sacar esas dudas. La próxima clase vamos a comenzar a hablar de los dones del Espíritu Santo y acá vamos a profundizar en cada uno de ellos, cómo poder regularlos dentro de la iglesia o ponerlos en práctica en nuestras reuniones y para edificar también la iglesia. Así que se viene todo el tema de los dones espirituales, que creo que es el tema que muchos de ustedes han estado esperando, así que estén expectantes de lo que se viene. Así que nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!